Esa dimensión estratégica que en definitiva enlaza con la expresión visión, ser capaz de ver a 4 años, es imprescindible a la hora de tomar decisiones. Bien, yo puedo tomar la decisión de qué película voy a ver hoy y no tiene ninguna trascendencia estratégica. Sin embargo, si yo decido en qué casa voy a vivir, o yo decido qué coche voy a utilizar, o decido qué actividades profesionales voy a desarrollar, tiene una repercusión hacia el medio y largo plazo. La mayoría de las decisiones que uno toma en cualquier área profesional, me da lo mismo que sea el área comercial, marketing, tecnologías, producción, recursos humanos, tiene una dimensión estratégica. Y uno debe de ser capaz siempre de ver la dimensión estratégica. Lo que pasa es que hay muchas personas que cuando le dices, ya a medio plazo esto que nos va a representar, no son capaces de verlo, o no quieren verlo, o se ahogan viéndolo. Bien, a ver a medio y largo plazo, a tener ese sentido, digamos, visionario, se aprende practicando, y es lo que yo insisto, ¿no? Dimensión estratégica. Un tema extremadamente importante, que rompe con las barreras de contables y creativos, ¿no? Sí. En el mundo de la empresa, todas las ideas deben ser trasladables a números. Y todos los números deben tener una oportunidad en torno a una idea. Quiere esto decirse que cualquier idea que uno tenga, que no sea trasladable a números o que no sea validable con números, es inútil. Crear ideas, estar constantemente concibiendo ideas, pero no ser capaz de trasladarla a números, es no ser un buen directivo. Esto me ocurre con mucha frecuencia. La gente me viene y me dice, se me ha ocurrido hacer una mesa de dos patas en vez de 4, bla, 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 bla. ¿Qué idea más buena? Dices, traslada a números a 5 años. Cuando no son capaces de trasladarlo a números, esa idea no vale nada. Toda idea debe ser capaz de trasladarse a números, pero todos los números como tal tampoco tienen ningún sentido, salvo en el aspecto fiscal y mercantil, si no son trasladables a oportunidades de negocio. Hacer números por hacer números sin ser capaz de con esos números proponer ideas tampoco vale nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno tiene que ser mitad monje, mitad cocinero. Uno tiene que ser mitad técnico, y me da lo mismo que sea técnico de un área de producción o de un área informática, lo que sea, y mitad, o de un área marketing, y mitad hombre de números, mitad financiero. Ningún área de la empresa funciona sin tener una concepción financiera de la misma. Pero tampoco valen los financieros que solamente valen para hacer números sin ser capaces de pensar en el resto de áreas. Por eso decíamos que tiene que haber una idea integrada. Ideas convertibles a números, y si no, no son ideas. Por eso el 99 o el 95% de los proyectos de emprendedores fracasan, porque tienen una idea, pero son incapaces de trasladarlos a números. Bueno, unos cuantos aspectos imprescindibles más. El siguiente, y no estoy hablando en unos términos ordenados, quiere decirse que salvo los dos primeros, que serían auténticamente los dos primeros, los demás los podemos colocar en cualquier orden de esta jerarquía. Creo que ahora estamos en el punto 9. Creatividad, y entendiendo por creatividad la idea de innovación y de evolución. El mundo evoluciona, los consumidores evolucionan, los competidores evolucionan, los proveedores evolucionan. La tecnología, no digamos, cómo evoluciona, la organización evoluciona. Entonces uno no puede quedarse sentado en un modelo, por muy de éxito que haya sido, que le funcionó hace 5 años. La idea de la creatividad y de la innovación significa que constantemente uno tiene que pensar en cosas nuevas. ¿Es duro? Sí. ¿Quiere decirse esto que acá, al final de cada año casi hay que tirar por la ventana todo lo que hemos hecho y elaborar toda una serie de nuevos parámetros para el año siguiente? Casi sí. Creatividad e innovación, creatividad e innovación, creatividad e innovación. Uno solo, realmente es muy difícil ser creativo e innovador uno solo. Esto requiere, digamos, del espíritu de un equipo y de la alegría de un equipo. De ahí que es necesario tener un equipo, porque cuando uno no tiene un equipo, sino que trabaja solamente con gente más o menos frustrada, más o menos asustada, la creatividad y la innovación no rigen, no circula por sus arterias. La creatividad y la innovación se desarrolla trabajando juntos personas, y personas
que sienten la confianza de proponer cosas que unas veces sean factibles, otras veces no sean factibles, a veces serán imposibles, absurdas, etcétera. Pero de cada 10 ideas, si una es buena, tenemos una oportunidad extraordinaria. Bien. Algunos temas también esenciales para ser capaz de ser un buen directivo. Moverse cómodamente en el entorno de la cultura y de la política de la empresa. Una empresa es un entorno social, es una familia. Hay familias que son más conservadoras, hay familias que son más progresistas, hay familias que son más clásicas, hay familias que son más vanguardistas. Uno no puede llegar a una familia clásica planteando actuaciones, digamos, muy modernas, ni uno puede llegar a un entorno de familia muy avanzado y muy evolutivo planteando ideas clásicas. Uno tiene que ser capaz de sentirse cómodo y de adaptarse a la cultura y a la política de la empresa. He visto muchas personas capaces, en casi todo lo que hemos hablado hasta aquí, fracasar por no adaptarse a esa cultura y a esa política. Los ejemplos no pueden ser más niños y más simples. Hay empresas donde ponerse una corbata como la que yo llevo resulta ridículo, porque no se practica el ir con chaqueta y corbata, y se practica el ir mucho más pues con ropa casual y informal. Hay otras empresas donde a lo mejor el ir vestido con esta chaqueta y con esta corbata resulta demasiado atrevido, y hay que ir con una ropa mucho más, digamos, disciplinada y mucho más formal, ornamental. Bien, entender esto, como entender si es una empresa de los tus o de los ustés, si es una empresa de las palmaditas en la espalda o es una empresa de las distancias relacionales, es extremadamente importante. Entender cuál es la política y la cultura, como entender la política y la cultura de cualquier otra familia. Uno no puede llegar a una familia y pretender transformar lo que ha sido su estilo, su esencia durante muchísimos años. La gente puede no sentirse cómodo en una cultura, en una política. Bien, tiene todo el derecho entonces de dejarlo, de abandonarlo. Lo que no puede ser es no comprender esa política y esa cultura. No es nimio el tema. Yo a veces en mis clases de dirección he puesto el ejercicio a las personas, a los directivos con los que estaba trabajando, de que me hicieran una reacción sobre la política y la cultura de su empresa. Muchos no han sabido hacerlo. Incluso dando clases a personas de la misma empresa, unos la han descrito de una manera y otros de otra, y la política y la cultura es única. Quien fuera de las personas que estaban allí contestando estaba equivocado y otros estaban acertados. Pero una empresa no es a la vez moderna y clásica, no es formal e informal, no es abierta a la comunicación o muy cerrada a la comunicación. Hay que entender muy bien cuál es esa política y de alguna forma asentarse sobre ella, aunque luego no quita para que desde la propia personalidad uno intente evolucionarla, adaptarla y transformarla. Pero esto es un paso lento, no es un paso que se hace de la noche a la mañana. Uno llega a un sitio para cambiar todo, uno llega a un sitio para integrarse en lo que hay y irlo haciendo evolucionar poco a poco hasta que a lo mejor al cabo de 5 años se haya producido una gran transformación. Bien. Dos temas más que no quiero dejar en esta primera masterclass sin abordar, porque son, creo, esenciales a la hora sobre todo de evocar cómo comportarse en los primeros años de vida profesional. Uno no puede ser bueno en todo, y eso lo tiene uno que aceptar. Lo que sí es importante es entender que en algo uno tiene que ser muy bueno. Voy a repetirlo, uno no puede ser bueno en todo, pero en algo tiene que ser muy bueno. Entonces, mejor es ser muy bueno en marketing y luego normalito en finanzas o en producción, o ser extraordinario en recursos humanos y normal en organización o en sistemas, que pretender ser bueno en todo, porque primero es absolutamente imposible, porque muchas veces digamos los parámetros con los que uno debe de desarrollar cerebralmente su área y la toma de decisiones no son exactamente idénticos. El plano en el que se tiene que situar un director financiero no tiene nada que ver con el plano en el que se tiene que situar un director comercial.
Lo que sí es importante es que uno debe de tener la vocación, la obsesión